Saludos, muy buenos días, facilitadora. Buenos días, participantes. Con ustedes voy a estar compartiendo este material sobre lo que es el derecho comparado. El nombre mío es Wagner Hernández Santana, soy estudiante de la carrera de Derecho y con ustedes les quiero compartir este material que es seleccionado de los materiales de apoyo que nos brinda esta asignatura, Derecho Comparado. El derecho musulmán. Las personas que aceptan el Islam se denominan musulmanes. El Islam se fundamenta en el profeta Mahoma. Es considerado el mensajero de Dios. Según Tamayo, 2010, el Islam es la segunda religión del mundo. Cuenta con más de 1.200 millones de seguidores, la quinta parte de la población mundial. El Islam está presente en diversos países. El Islam tiene características al igual que el cristianismo, al ser monoteísta. Tiene el libro sagrado del Corán. Este libro es para los musulmanes, como lo es la Biblia para los cristianos. Los musulmanes consideran este libro la palabra sagrada revelada por Dios al profeta Mahoma. Esta revelación sucedió en la ciudad arábica más importante, que es donde se encuentra el valle desértico del oeste de Arabia Saudí, considerada la ciudad más santa del Islam. Allí es que se encuentra la Meca. Hoy en día asisten millones de peregrinos. Es la Meca el santuario sagrado del Islam. Toda persona puede ser musulmán, solo tiene que profesar la fe de Mohammed, o mejor dicho, la religión de Mohammed. El derecho musulmán es un derecho fundamentado en una religión. Es una de las muchas facetas de la religión del Islam, considerado el derecho musulmán como el Islam mismo, ya que donde no aplica el derecho musulmán, no hay Islam. El derecho musulmán está constituido en dos partes fundamentales. Primero, los dogmas, o sea, las normas que deben creer los musulmanes. Segundo, lo que cada musulmán debe hacer. El derecho musulmán está determinado por las reglas de conducta. Está íntimamente ligado a la religión y el derecho. Una no subsiste sin la otra. Difícil de distinguir, salvo los jurisconsultos musulmanes. Las características del derecho musulmán. Y el derecho musulmán y el Islam están estrechamente ligados. No vive una sin la otra. Segundo, la fuerza del derecho musulmán es la religión. Son fuentes del derecho islámico el Corán, la tradición de Mohammed y las interpretaciones juristas y teólogos. El Islam es una sociedad teocrática, o sea, su fundamentación jurídica es la religión. Su ausencia son las normas divinas. Su esencia son las normas divinas, esencialmente el Corán. Los estados islámicos se rigen por el derecho musulmán, que como se ha dicho anteriormente, constituye el Corán, la palabra de Mohammed y las interpretaciones. Ahora voy a continuar con el derecho de la India, o el derecho de India. El derecho de India es un derecho compuesto por dos partes, el llamado derecho tradicional, o sea, el derecho hindú, y el derecho moderno compuesto por reglas de carácter nacional, propio del derecho inglés. El derecho hindú es un derecho de la comunidad, que en la India y en otros países del sureste asiático o de África se adhieren al hinduismo. El hinduismo corresponde, más que a un dogma, a cierta concepción del mundo y a la manera en que los hombres deben comportarse. En cambio, el derecho moderno de la India se inspira en las concepciones inglesas. El derecho tradicional de la India determina la forma como los hindúes deben comportarse, vivir y fundamentados en los libros llamados Shastra. Rigen tres tipos de comportamiento de las personas: las virtudes, los intereses y el placer. Además de los libros de Shastras, la jurisprudencia forma parte del derecho tradicional, especialmente por la creación de los tribunales europeos. La forma de justicia se conduce por un colegio de sabios denominado castas o de la aldea, por el principio a su legado. Es esencialmente oral. Hoy en día,
ha cambiado en gran parte o en gran medida con la modernidad. Los que conservan el derecho antiguo se denominan sancrististas, no así puristas. El sistema hindú se conforma de metafísicas con el comportamiento místico y teológico, o sea, su pensamiento práctico es místico. El derecho moderno de India fue reemplazado en gran parte por el common law. El derecho de las personas fue la única disciplina que prevalece dentro del hindú. El derecho chino o el derecho de China es el país más poblado del mundo. Confucio fue el precursor de su pensamiento político, teniendo discípulos conocidos como Mencio, Lao Tse y Monty, todos entre los años 551 y 420 a.C. El pensamiento más avanzado lo tuvo Mao Zedong, quien contribuyó a la revolución ideológica de la sociedad china. Su sistema jurídico estuvo fundamentado en el consuetudinario, o sea, en un sistema consuetudinario basado en la costumbre. El derecho escrito de China surge en el periodo denominado las primaveras de otoños y los llamados reinos combatientes, 700 a 221 años a.C. En el año 536 a.C., Xi Chan, magistrado del jefe de estado de Shen, escribió las reglas penales en una caldera de bronce, instituyéndola como el derecho de Estado, pareciéndose así al código sistemático escrito de leyes. Lin considera que el derecho chino, después de la dinastía Qin, 206 años a.C., unificó el derecho mediante el código Qin, constituido por aspecto político, militar, cultural e ideológico. China tuvo varias dinastías, varios reyes soberanos. En el caso de la dinastía Tang se creó el código Tang. Lo propio con Song surge el código Song. La fundación de la República Popular China. En 1949 se promulgan leyes, decretos, constitución, dando así surgimiento a un nuevo Estado. Surge el derecho civil, penal, procesal civil y penal, derecho administrativo, comercial, entre otros. El sistema jurídico de China contempla leyes contra el terrorismo, lavado de dinero, abuso de información privilegiada, alteración de tarjeta de crédito, propiedad intelectual, entre otros. China tiene un sistema jurídico, la pena de muerte. El derecho japonés. Las compilaciones jurídicas que aparecieron desde los años 646 establecieron las obligaciones de los miembros de la sociedad, que estaba dividida en estratos bien diferenciados. Dichas compilaciones estaban constituidas básicamente por normas de carácter represivo y normas administrativas. El derecho japonés tiene sus inicios en la era de Taika, por los años 646 a.C. Sus escritos se redactaron conforme al modelo chino, con sus reglas represivas administrativas. No existe el derecho subjetivo. Al igual que los chinos, existía el emperador. Este último tenía las prerrogativas del orden sagrado. Pasado el tiempo, el llamado Jiri reemplazó el derecho y la moral. El Jiri crea una nueva estructura en el año 1868. Según Morineux, la estructura social japonesa quedó renovada en un estado democrático, parecido a los de los estados occidentales, sustituyendo al régimen feudal. La legislación aproximó a Japón con Occidente, específicamente con las naciones pertenecientes a la familia romano-canónica. El derecho japonés consagra la división tripartita del Estado. A pesar de tener un derecho positivo, el japonés es muy celoso con el derecho de familia. Trata de que las mayorías de los casos que se resuelven vía la conciliación no considera el derecho a la familia como un derecho de justicia. El derecho comparado busca estudiar esas normas que rigen las personas de diversas sociedades. Por tanto, se puede establecer alguna característica del derecho comparado, a saber, es una rama de la ciencia del derecho. Segundo, comparar instituciones jurídicas diversas.
Y tercero, siempre se genera en diversos países. El derecho de integración, como consecuencia de los avances tecnológicos y descubrimiento, ha buscado la unificación legislativa del derecho en base al estudio del derecho comparado, lo que dio origen a la aparición de diversos organismos de carácter mundial o regional, tal como la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. El derecho de integración busca la integración de diversos estados con un fin y un objeto común. El derecho de integración revoluciona como consecuencia de la no adaptación satisfactoriamente del derecho interno clásico, integración económica y cooperación económica. Busca eliminar cualquier barrera que posibilite la integración. En el aspecto económico, las relaciones comerciales en los diversos estados integrados, se crea políticas jurídicas y económicas que facilitan dichas operaciones. Esto se logra con políticas económicas monetarias, comerciales y de cualquier otra índole que permite la integración económica de los distintos países. La cooperación de los diversos estados de la integración permite la unificación aduanera, liberaciones fiscales de la economía, de algunos productos, en fin, cualquier política económica que permita el desarrollo de los países miembros. Diversas formas de integración económica. Acuerdo preferencial. Es un pacto de diversos estados integrados que busca disminuir los aranceles. Igualmente puede eliminar dependiendo del acuerdo arribado. Los tratados de libre comercio, TLC. Estos tratados facilitan el libre comercio entre los diversos estados integrantes. Por tanto, permite que las operaciones comerciales fluyan sin ninguna complicación. Unión aduanera. La unión aduanera supone, en adición a la eliminación de las barreras comerciales, una política arancelaria homogénea respecto a los demás países. El mercado común. Ejemplo más vivo es el llamado Mercado Común del Sur. Sin embargo, en la región se conoce como Mercosur. Es un proceso de integración regional que participan varios países del sur. Luego se integran otros países como asociados. Unión económica. En la unión económica se aprecia una moneda común con políticas económicas y otras características en sus países miembros. Los miembros de la unión económica se caracterizan por tener una política económica, fiscal y monetaria amortizada. Hasta aquí estuvo mi interacción. Espero que le haya servido de aprendizaje a todos los que puedan ver este video sobre lo que es el derecho de comparado y el derecho en diferentes países. Gracias.